¿Has oído hablar alguna vez de un rey que tenía el don de la sabiduría, pero que su harén de 1000 mujeres fue su perdición? Pues esta es la historia de Salomón, el rey más sabio, más rico y más poderoso de la historia bíblica, el rey que hizo grande a Israel. Pero tenía las mujeres. Su deseo por las mujeres le nubló el juicio. Y aunque Salomón tenía todo para ser el mejor rey de Israel, terminó siendo el peor. Dios le otorgó a Salomón el don de la sabiduría y consiguió que Israel llegara a ser un poderoso reino, lleno de riquezas y relaciones comerciales con reinos lejanos. Pero su harén era un jardín exuberante formado por 700 esposas y 300 concubinas, cada una traída de un rincón diferente del mundo conocido. Princesas de Egipto con ojos misteriosos, damas de Moab, mujeres de Amón, de Edom y de Sidón, cada una con sus propias historias y sueños, enredadas en la magnífica corte de Salomón. El harén de Salomón se convirtió en un laberinto de intrigas políticas y alianzas frágiles. Con cada unión, Salomón sellaba pactos que aseguraban la paz de su reino, y cada mujer aportaba un trozo de su tierra natal, convirtiendo el palacio en un tapiz vivo de culturas mezcladas. Pero estas uniones eran una espada de doble filo, pues con ellas llegaban también los dioses y las prácticas de sus países, desafiando la fe pura de Israel. Entonces, ¿fue su harén de 1000 mujeres la razón de su caída? En este video veremos la historia de Salomón, desde su increíble legado de sabiduría hasta su caída. ¿Realmente era capaz de controlar a los demonios? ¿Qué consecuencias tuvo su muerte para el reino de Israel? No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte las increíbles historias bíblicas. Empecemos en la antigua ciudad de Jerusalén, en el año 990 a.C., donde un nuevo príncipe llegó al mundo. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amigo de Dios. Salomón fue el concebido, la relación de Betsabé y el rey David, el valiente pastor que derrotó a Goliat y de quien seguramente ya has oído hablar. Pero la historia de Salomón comenzó marcada por un oscuro secreto, la relación adúltera entre el rey David y Betsabé, quien en ese entonces estaba casada con Urías elitita, un valiente soldado del ejército de David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, el rey envió a Urías a la guerra, ordenando a los demás soldados que lo dejaran desprotegido en el campo de batalla. Como era de esperar, Urías encontró la muerte en combate. Sin embargo, los ojos de Dios no estaban ciegos ante las acciones del rey. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como un juicio divino, un castigo por el adulterio cometido. Pero en medio de la tristeza y el arrepentimiento, Dios mostró su misericordia, perdonó al rey David, y de esa reconciliación nació Salomón, una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la tutela de un hombre sabio y enigmático, el profeta Natán. Mientras el rey David se ocupaba de los asuntos del reino, Natán se convirtió en el mentor y guía de Salomón, moldeando su mente y su espíritu con enseñanzas profundas y revelaciones divinas. Natán, con su mirada penetrante y su voz calmada, vio en Salomón un destino extraordinario. A través de sus ojos el profeta percibió la chispa de la sabiduría y la promesa de grandeza que ardía en el corazón del joven príncipe. Pero entonces, el Natán comenzó a tejer un plan audaz. El profeta sabía que Salomón no era el primogénito del rey David, y que había varios hermanos mayores que podrían reclamar el trono. Y Natán también guardaba un secreto oscuro. Conocía la historia completa del adulterio entre David y Betsabé, la madre de Salomón. Con astucia y determinación, Natán decidió usar este conocimiento a su favor.
En audiencias privadas con el rey David, Natán comenzó a sembrar la idea de que Salomón estaba destinado a ser el heredero del trono. Con palabras cuidadosamente elegidas y visiones proféticas, el profeta convenció al monarca de que la elección de Salomón era la voluntad de Dios. Y así, poco a poco, David comenzó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso. Cuando David enfermó y se acercaba a su muerte, reunió las fuerzas necesarias para reafirmar su decisión y nombrar a Salomón como su sucesor legítimo. Sin embargo, el joven Salomón, con apenas 15 años, sabía que su reinado nacía bajo la sombra de la amenaza. Las palabras de advertencia de su padre resonaban en sus oídos, recordándole que debía estar atento a posibles enemigos que pudieran conspirar contra él. Y así, con una resolución que superaba su edad, Salomón se embarcó en una extensa purga para asegurar su poder. Joab, el general en jefe de David, quien había apoyado el reclamo al trono de Adonías, fue una de las primeras víctimas de la purga. Así, Salomón dejó claro que nadie estaba a salvo de su justicia implacable y luego eliminó a Adonías, cortando de raíz cualquier posibilidad de conspiración en su contra. Pero el joven rey no se detuvo allí. Con una visión estratégica que superaba a su edad, Salomón se propuso fortalecer la fuerza militar del reino y se embarcó en forjar una alianza con el poderoso faraón de Egipto. Así, tomó como primera esposa a la hija del faraón, sellando así un pacto que prometía fortalecer los lazos entre ambas naciones. La unión con la princesa egipcia, envuelta en sedas y joyas exóticas, fue un éxito y, lamentablemente, Salomón pensó que unirse con mujeres poderosas de otros reinos era la forma más rápida para hacer crecer su reino. Este pensamiento le perseguiría más adelante, pero en una noche tranquila, mientras el joven rey Salomón descansaba en su lecho, se sumergió en un sueño profundo y revelador. En este sueño, Dios se apareció ante él, y con voz resonante y llena de gracia, Dios le dijo: «A Salomón, pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, con un corazón humilde y consciente de la inmensa responsabilidad que recaía sobre él, respondió: «Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?». La petición de Salomón agradó al Señor, quien reconoció la pureza de su corazón y su deseo de gobernar con sabiduría. Dios, complacido, le respondió: «¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Así, Salomón despertó de su sueño, llevando consigo el regalo más preciado que un gobernante podría: la sabiduría y el discernimiento otorgados por Dios mismo. Este encuentro divino marcó un punto de inflexión en la vida de Salomón, capacitándolo para liderar a su pueblo con justicia, compasión. 1. Entendimiento sin igual. La sabiduría de Salomón se convirtió en legendaria, atrayendo a personas de todas las naciones que anhelaban escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento cómo está. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Esta sabiduría quedó reflejada un día memorable, cuando dos mujeres se presentaron ante el rey Salomón,
ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos y voces entrecortadas, cada una de ellas relataba su versión de la historia, clamando por justicia y el reconocimiento de su maternidad. El bebé, ajeno a la disputa, yacía en los brazos de una de las mujeres, mientras la tensión en la sala del trono se hacía palpable. Salomón, con la sabiduría que Dios le había otorgado, escuchó atentamente a ambas mujeres. Luego, con una mirada penetrante, una voz firme, pronunció una sentencia que dejó a todos los presentes atónitos. «Traedme una espada, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Un silencio sepulcral invadió la sala, mientras los presentes contenían la respiración ante la impactante propuesta del rey. Entonces la verdadera madre del niño, con el corazón desgarrado y el amor desbordándose de su ser, exclamó: «Ah, Señor mío, dad a ésta el niño vivo y no lo matéis». En cambio, la otra mujer, con una frialdad inquietante, aceptó la división del bebé. En ese momento, Salomón reveló su veredicto: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. La sabiduría del rey había triunfado, desenmascarando la verdad y protegiendo la vida del inocente. La verdadera madre, movida por el amor incondicional, había preferido renunciar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora había mostrado su falta de empatía y cariño maternal. La noticia de este juicio extraordinario se extendió rápidamente por todo el reino, y el pueblo de Israel quedó maravillado ante la sabiduría divina que moraba en su rey, como está escrito. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este episodio se convirtió en un testimonio perdurable de la sabiduría y el discernimiento que Dios había concedido a Salomón. Su capacidad para administrar justicia con perspicacia y compasión le ganó el respeto y la admiración de su pueblo, consolidando su reinado y dejando un legado que trascendería generaciones. Sin embargo, el pueblo aún se aferraba a las tradiciones antiguas. Sacrificaban en los lugares altos, en altares improvisados bajo el cielo abierto, pues todavía no se había erigido un templo dedicado al nombre de Jehová. Entonces, Salomón se propuso construir el primer templo de Israel, pero en ese momento no tenía los medios para conseguir el gran templo que él se imaginaba. Entonces, se embarcó en una misión para forjar una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad renombrada por su destreza en la construcción y su riqueza en recursos naturales. Salomón envió mensajeros a Hiram con una propuesta. «¿Tú sabes qué? Mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre». Hiram, reconociendo la grandeza de Salomón, aceptó con entusiasmo la propuesta y se comprometió a proporcionar la madera de cedro y ciprés necesaria, así como la mano de obra experta de sus hábiles artesanos. A cambio, Salomón enviaría alimentos y otros bienes a Tiro, estableciendo un intercambio mutuamente beneficioso. Con los materiales obtenidos gracias a la alianza con Hiram, Salomón dio inicio a la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que duraría 7 años. La edificación se llevó a cabo con una precisión, una belleza sin igual, siguiendo las instrucciones divinas como está.
Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Cada detalle del templo fue cuidadosamente planeado y ejecutado, desde los cimientos hasta los ornamentos más delicados. Los muros fueron revestidos con madera de cedro, y el oro puro cubría cada superficie, creando un espacio sagrado de incomparable esplendor. Así pues, edificó Salomón la casa y la terminó, y edificó los muros de la casa por dentro con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Pero la visión de Salomón no se detuvo en el templo. Durante 13 años, el rey también se dedicó a la construcción de su propio palacio, una estructura majestuosa que reflejaba su poder y riqueza. Y edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó toda. El palacio de Salomón era una obra maestra arquitectónica, con salas espaciosas, columnas imponentes y jardines exuberantes. Cada detalle fue diseñado para impresionar y reflejar la grandeza del rey. Todas estas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. La construcción del templo y del palacio de Salomón no solo transformó el paisaje físico de Jerusalén, sino que también consolidó el reino de Israel como una potencia económica. Entonces, la fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se extendió como un fuego incontrolable por todo el mundo conocido. Reyes y reinas de lejanas tierras anhelaban conocer al legendario monarca que había transformado a Israel en una nación próspera y poderosa. Entre ellos, una figura destacó por su audacia y determinación: la reina de Saba. Intrigada por los relatos que había escuchado, la reina de Saba emprendió un viaje épico para conocer personalmente a Salomón. Con una comitiva impresionante y regalos exóticos, llegó a Jerusalén, decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Pero Salomón, con su agudeza mental y su conocimiento divino, respondió a cada una de las preguntas de la reina con una claridad y profundidad asombrosas. La reina quedó maravillada, reconociendo que la sabiduría de Salomón superaba todo lo que había imaginado, y dijo: «Al verdad, es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». Pero la sabiduría de Salomón no era su único atributo impresionante. Su riqueza y esplendor eran igualmente legendarios. El oro, la plata y las piedras preciosas abundaban en su reino, y su trono era una obra maestra de marfil y oro puro. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón era evidente en cada rincón del reino. El comercio florecía y la abundancia se desbordaba por doquier. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón la plata no era apreciada. Pero Salomón no solo era un rey sabio y próspero, sino también un escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias, plasmó la sabiduría divina en palabras que trascenderían los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares atribuidos a Salomón se convirtieron en joyas de la literatura bíblica, ofreciendo consejos prácticos, reflexiones profundas sobre la vida y la celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón compartió perlas de sabiduría que guiarán a las generaciones futuras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Eclesiastés reflexionó sobre la fugacidad de la vida y la importancia de buscar a Dios. El fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Cantares celebró la belleza del amor y la intimidad entre un hombre. Mujer, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos sus brasas, brasas de fuego fuerte llama así. Salomón, el rey sabio y próspero, dejó un legado que trascendería las generaciones venideras, un testimonio del favor de Dios sobre un hombre que buscó la verdad y la justicia en un mundo a menudo sumido en la oscuridad. Pero en medio de su grandeza y sabiduría, Salomón cometió un gran error. Sucumbió a una tentación que lo llevaría por un camino peligroso. A pesar de las advertencias de Dios, el rey se dejó seducir por el amor de mujeres extranjeras, acumulando un harén sin igual en la historia como está. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El majestuoso palacio del rey Salomón, un laberinto de piedra y cedro, ocultaba en su interior un secreto tan vasto como su sabiduría. Un harén de 1000 mujeres, desde princesas etíopes de piel como el ébano, hasta las hijas de faraones, cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo. Cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que el rey se deleitaba en descubrir y entender. Cada rincón del palacio resonaba con el eco de sus risas, susurros y cantos. No eran meras sombras en su corte. Cada una poseía su lugar en el vasto tapiz político y cultural del reino. A través de ellas, Salomón tejió alianzas duraderas, forjó paz con reinos lejanos y enriqueció su conocimiento de los pueblos y culturas que bordeaban los confines de su mapa. Sin embargo, este entramado de relaciones también era un campo minado de intrigas y celos, donde cada favor del rey podía encender rivalidades que ardían silenciosamente en los pasillos decorados con colgaduras exóticas. Pero el esplendor de su corte y la diversidad de su harén también trajeron sus propias sombras. Los dioses extranjeros se infiltraron en Jerusalén con sus sacerdotisas y rituales, desafiando la férrea fe monoteísta del pueblo de Israel. Las estatuas de Astoreth y Baal comenzaron a aparecer en los lugares altos, mientras que Salomón, atrapado en la red de sus alianzas matrimoniales, se encontraba cada vez más distante de las leyes de sus antepasados. Salomón, el hombre que había construido el magnífico templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel, ahora se encontraba erigiendo altares para Astarté, Milcom y Moloc, dioses abominables de las naciones vecinas. La idolatría se había arraigado en su corazón, nublando su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo había distinguido. Entonces el Señor, al ver el corazón descarriado de Salomón, se llenó de ira y tristeza. Aquel a quien había bendecido con sabiduría y riqueza sin igual, había dado la espalda a sus mandamientos y se había entregado a la adoración de dioses falsos. Dios, en su justa indignación, confrontó a Salomón y le advirtió de las consecuencias de sus acciones. Por cuanto había habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La advertencia de Dios resonó en los oídos de Salomón como un trueno ensordecedor. El reino que había construido con tanto esmero y sabiduría sería dividido y entregado a otros. Después de su muerte, la desobediencia y la idolatría habían sembrado las semillas de la discordia y la fragmentación en la nación que una vez había sido unida. Bajo su reinado, Salomón, el rey sabio y próspero,
había sucumbido a la tentación y se había alejado del camino recto. Su ejemplo se convertiría en una advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio de que incluso los más sabios y poderosos no están exentos de caer en el pecado cuando se apartan de los preceptos de Dios. Como está escrito en Proverbios, uno de los libros atribuidos a Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fue entonces cuando las consecuencias de la idolatría y la desobediencia de Salomón no tardaron en manifestarse. Adversarios surgieron desde dentro y fuera de su reino, buscando aprovechar la debilidad espiritual del rey para sus propios fines. Entre ellos se destacó Jeroboam, un siervo de Salomón, que había sido ungido en secreto por el profeta a gobernar sobre 10 tribus de Israel. Como está escrito, le toma para ti 10 pedazos, porque así, dijo Jehová Dios de: He aquí, que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam, consciente de su destino profético, se rebeló contra Salomón y buscó la oportunidad de arrebatarle el reino. La sabiduría y la prosperidad que una vez habían caracterizado el reinado de Salomón, ahora se veían amenazadas por la división y la discordia. Sin embargo, Salomón, en un momento de claridad y arrepentimiento, volvió su corazón hacia Dios. Reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos terrenales, el rey sabio vertió su alma en el libro de Eclesiastés, un testimonio conmovedor de su búsqueda de significado y propósito en la vida. Con palabras cargadas de emoción y sabiduría, Salomón reflexionó sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador. «Vanidad de vanidades. Todo es vanidad». A través de sus escritos, el rey compartió sus luchas internas, sus decepciones y su eventual comprensión de que solo en Dios se puede encontrar la verdadera satisfacción y el sentido de la vida. Eclesiastés se convirtió en el legado de la sabiduría de Salomón, un recordatorio para las generaciones futuras de que la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales y los placeres mundanos es, en última instancia, vana y vacía. Solo al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos encontrar la paz y el propósito que anhelamos. Después de un reinado de 40 años, Salomón, el rey sabio y próspero, exhaló su último aliento. Cuando Salomón cerró los ojos por última vez, dejó tras de sí un legado de esplendor y sabiduría, pero también un reino en la cúspide de la fractura. Su hijo Roboam ascendió al trono, heredando un reino que ya mostraba signos de fragmentación y discordia. La muerte de Salomón marcó el fin de una era de esplendor y sabiduría sin precedentes en la historia de Israel. Sin embargo, su legado perduraría a través de sus escritos y las lecciones que su vida había enseñado. A pesar de sus faltas y errores, Salomón seguiría siendo recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza habían deslumbrado al mundo y cuyo arrepentimiento final había demostrado la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Pero hay un sorprendente dato más de la historia de Salomón, que no proviene de la Biblia, sino que es una leyenda que se desarrolló en textos apócrifos y en escritos como el Testamento de Salomón. Según estas tradiciones, Salomón no solo fue un rey sabio, uno constructor prodigioso, sino que también poseía un anillo mágico conocido como el Anillo de Salomón. Este anillo supuestamente le fue dado por el arcángel Miguel y le otorgaba el poder de invocar, controlar y desterrar demonios. Salomón utilizaba estos poderes para obligar a los demonios a realizar tareas o ayudar en la construcción del templo de Jerusalén, entre otras cosas. Estos relatos están imbuidos de simbolismo
y deben ser entendidos dentro de su contexto cultural y religioso. Reflejan el interés y la fascinación por las capacidades sobrenaturales, atribuyendo a Salomón habilidades que amplifican su ya legendaria sabiduría y poder. Así, la historia de Salomón se convirtió en un testimonio de los altibajos de la vida humana, de cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación y el pecado, pero también de cómo la gracia y el perdón de Dios siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Pero el mayor ejemplo de arrepentimiento y obediencia a Dios es la historia del apóstol Pablo, que pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en uno de los más grandes predicadores de Dios. Haz clic en el video para descubrir la increíble historia de fe y redención de Pablo, el cual enfrentó naufragios, encarcelamientos y debates intensos mientras escribía algunas de las cartas más profundas e influyentes del Nuevo Testamento. No te lo pierdas.